Bueno, hoy voy a hablar de la huella climática, que es un indicador de una realidad compleja, que es el grado de sostenibilidad de una comunidad o de una sociedad, de un país. Estructuro la charla en estos 5 puntos. Primero, los antecedentes históricos, que son extremadamente importantes para comprender la necesidad de valorar el grado de sostenibilidad de una sociedad. Es una pregunta que aparece en los últimos 50, 55, 60 años. Después, los principios básicos en los que se basa este indicador. Una metodología que es relativamente simple y sencilla. Y, por último, un caso concreto de aplicación, que no son muy numerosos, pero un caso concreto de aplicación, que es el caso en Andalucía. Pasamos entonces a los antecedentes históricos. Estamos en 2022 y hace 50 años que se produjo la primera conferencia de la ONU sobre la viabilidad de nuestro modelo de desarrollo. Después de la Segunda Guerra Mundial, los países desarrollados, lo que se llamaba el primer mundo, tienen un crecimiento exponencial y se colocan como el modelo a seguir del resto de la humanidad. Pero rápidamente se dan cuenta, en los años 60, finales de los 60, se dan cuenta de que ese modelo no es un modelo exportable. Eso ya lo sabía alguno, como Mahatma Gandhi en la India, que decía que el modelo inglés del Imperio Británico no era exportable a la India, porque simplemente la tierra no daba para tanto, ¿no? Pero eso, ya digo, a finales de los 60, principios de los 70, ya empieza a coger cuerpo. Tanto es así que la ONU proclama la primera conferencia sobre el planeta, que tiene por lema Una sola Tierra, y que se presentó en Estocolmo en 1972 y que fue un éxito de asistencia porque fueron como 190 y tantos países, ¿no? Por otra parte, en esa época Estados Unidos estaban con la guerra enzarzada, con la guerra de Vietnam, habían asumido una deuda brutal que no podían responder en el patrón oro, y hay una conferencia muy importante a nivel económico, puramente económico, en el que se decide que el dólar, en general las monedas, rompen su relación con el patrón oro y fluctúan libremente. Es decir, hay una desconexión de lo que es la economía con las reservas de oro que apoyaban el valor de esas monedas para evitar la superinflación y la debilidad de las monedas en sí. Esto a la larga va a traer como consecuencia la debacle de 2008 con el crash bursátil, porque la economía, al desconectarse de la realidad, pues empieza a ser economía financiera y no economía real. Y en esta misma época, un grupo de personas ilustradas, diríamos una élite económica e intelectual, encarga al Instituto Técnico de Massachusetts que haga una proyección sobre qué es lo que podría pasar en la Tierra si se adoptara universalmente el modelo de la democracia occidental. Y básicamente le piden que responda a estas 3 preguntas. ¿La biosfera tiene límite o no tiene límite? ¿Podemos seguir creciendo indefinidamente o no? Si tuviera límite, ¿dónde están esos límites? ¿Cuál es el nivel máximo de crecimiento que podían tener? Y, por último, ¿cómo se mide? Y esto se lo encargan, como digo, al Instituto Técnico de Massachusetts, que era el no va más en cuanto a conocimiento de programación y de simulación de modelos, ¿no? Concretamente, el informe tiene un título que se llama el informe Meadows, porque era un matrimonio de programadores y de analistas de sistemas, y ellos en 1972, es decir, hace 50 años, escriben un informe, publican un informe que se llama Una sola Tierra, y en la que se dice una cosa que hoy nos parece obvia, pero que entonces no era tan obvia, y es decir, que no se puede crecer indefinidamente. En un sistema cerrado no se puede crecer indefinidamente.
y lo titula Los límites del crecimiento. Esto cayó como una bomba, aunque después fue desmentido porque políticamente era muy difícil de admitir. La primera versión del informe se decía taxativamente crecimiento cero. Se puso en la mesa un concepto del crecimiento cero, parar el crecimiento. Al final no se pudo o no se admitió esa redacción y se puso los límites del crecimiento. Había que crecer, pero con un límite fijado, ¿no? Esto, como podéis imaginaros, en una sociedad que estaba desarrollando el consumo como motor de funcionamiento de la sociedad, hablarle de que había que parar de crecer, pues las democracias occidentales, el primer mundo, no lo interiorizó así claramente, y tardaron hasta 15 años en producir un contrainforme que se lo encargaron, la ONU se lo encargó ya en 1987, se lo encargó a la ex primera ministra de Noruega, y que se sacó de la manga un nuevo concepto, que ese sí que os sonará ya, el desarrollo sostenible. El desarrollo sostenible que se define como aquel que permite satisfacer nuestras necesidades sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer la suya. Esa definición es una definición engañosa. Por cierto, ha salido ahora un libro que estará a la venta mañana o pasado mañana, porque es de ultimísima presentación, de un economista muy conocido en España, José Manuel Naredo, que discute también, ya dentro del desarrollo del texto, discute también este concepto como un concepto engañoso, ambiguo y de difícil definición, porque confunde el crecimiento con desarrollo y plantea las necesidades, qué es lo que es necesario, cuáles es necesario en nuestra sociedad actual y cómo somos capaces de prever qué es lo que va a ser necesario para la sociedad de 2020, de 2030 a 2040, ¿no? O qué es lo que es necesario para la sociedad española y qué es lo que es necesario para la sociedad marroquí y lo que es necesario para la sociedad americana. De manera que, pero claro, este mismo concepto, esta misma ambigüedad del concepto, le permitieron a todos los sistemas económicos adoptarlo inmediatamente, porque todos se apuntaron al carro del desarrollo sostenible. Y ahora mismo todo es sostenible y todo el desarrollo es sostenible y todas las empresas son sostenibles y nos venden todo el consumo sostenible y todo sostenible, ¿no? De todas maneras, eso inmediatamente trae como consecuencia dos preguntas inmediatas: ¿cómo se mide el desarrollo y cómo se mide la sostenibilidad? Dos indicadores. El primer indicador, cómo se mide el desarrollo, pues hay un índice que está asumido por la ONU, que es el índice de desarrollo humano, y cómo se mide la sostenibilidad es el que vamos a tratar hoy, que es el índice de la huella ecológica. En el primer caso, ya digo, el desarrollo, cómo se mide el desarrollo humano es un índice de calidad, y en el caso de la sostenibilidad es un índice físico de cantidad, ¿no? Los principios en los que se basa este índice, que es el que vamos a ver nosotros, de la sostenibilidad. ¿En qué principio se basa? Pues hay unos principios básicos. Hay un principio básico que es sobre la materia. Estos son cuestiones muy obvias, que parece que no deberíamos de incidir, pero que realmente sí que tiene uno que ponerlo de manifiesto, porque las consecuencias son muy importantes. La materia, al igual que la energía, ni se crea ni se destruye. Tenemos la misma cantidad de carbono, de hierro, de aluminio, de cualquier otro recurso que pensáis, desde el principio de la formación del planeta. Como dice el texto, al igual que la energía, en la naturaleza la materia ni se crea ni se destruye. La materia prima se transforma, se recicla y se convierte en residuo. Perdón, si no se recicla, se convierte en residuo. El funcionamiento de los ecosistemas en la naturaleza es que la circulación de la materia es cíclica, es circular, de manera que en la naturaleza no hay basura. Pero si nuestra actividad
interrumpe y corta ese flujo circular, tenemos dos problemas. Un problema de escasez porque donde comienza la materia puede ser que se acabe, y un problema de acumulación de residuos y de contaminación porque la materia que hemos utilizado y que no se transforma de nuevo, pues se acumula y genera problemas para el medio ambiente. De manera que como síntesis, pensar que desde los primeros tiempos pues tenemos el agua que tenemos y no hay más, no podemos fabricar agua y tenemos los recursos materiales que tenemos, ¿no? En el caso de la energía, los principios son tres. El primero es que la única fuente de energía funcional que tenemos en la Tierra proviene del Sol. El Sol es la principal fuente de energía. Hay algunas otras, pero en la práctica el Sol es la principal fuente de energía. Segundo principio, toda la energía que llega a la Tierra procedente del Sol tiene que devolverse, porque si no, incrementaríamos nuestra temperatura y haría la vida imposible. De manera que en un lapso de tiempo más o menos largo, el balance tiene que ser cero. Toda la energía que llega tiene que devolverse a algún sitio. Y el tercer principio es que ese sitio inagotable, que puede acumular toda la energía que estamos devolviendo, es el universo. De manera que se puede decir que la Tierra está atravesada por un flujo de energía que organiza a la materia, pero que se devuelve al universo y que no tenemos ni ganancia ni pérdida en este flujo constante de energía, ¿no? La materia, a diferencia de la energía, no dispone de una fuente inagotable ni de un sumidero infinito. La cantidad de materia es constante y por lo tanto tiene que estar continuamente reciclándose. En conclusión, la Tierra es un sistema abierto a la energía, pero cerrado a la materia. Y este es el marco en el que nos tenemos que desenvolver si queremos ser sostenibles y perdurar en el tiempo, ¿no? Traducido esto ya directamente al índice de la huella ecológica, todas nuestras necesidades en materia y energía tienen que verse satisfechas dentro de este marco conceptual. Y eso significa que si la energía que nosotros recibimos viene del Sol, nuestra producción de materia asimilable a nuestra sociedad tiene que ser transformada en unidades de superficie de tierra útil. O dicho de otra manera, si esta camisa de algodón me dura a mí un año, yo tengo que tener la superficie necesaria para producir algodón, más la superficie necesaria para la fábrica donde se hace este algodón, más la superficie necesaria para la energía que se transforma al algodón para que yo pueda tener una camisa de algodón al año. Y ese es básicamente el modelo de la huella ecológica, dicho de otra manera, ¿nosotros qué necesitamos? Nosotros necesitamos alimentos, necesitamos madera, necesitamos energía y necesitamos espacio. Y estos 4 capítulos de entrada de materia y de energía se satisfacen básicamente con superficie útil. El consumo de alimentos, yo necesito la agricultura y la agricultura con tierras de cultivo. Necesito ganadería y la ganadería se sostiene con tierra de pasto y tierras de cultivo. Necesito pesca y la pesca se sostiene con mares productivos. A fin de cuentas es superficie destinada a producir los alimentos que nosotros necesitamos, ¿no? Pero por la misma regla de 3, se necesita madera para la construcción, fabricación de utensilios. Aquí habría que hacer que el índice de la huella ecológica surgió en Canadá, la producción allí y la necesidad de madera son muy evidentes y eso explica que haya un capítulo específico para la madera, se podría hacer para otros materiales, pero bueno, funciona perfectamente porque la madera, para producir madera necesitamos bosques.
a fin de cuentas, superficies de hectáreas iluminadas por la energía del sol. El consumo de espacio, pues necesitamos vertederos, carreteras, sitios para edificar, espacios que se apartan de lo que es la producción de materiales de energía y la recepción de energía, y eso, de nuevo, la traducción inmediata es el consumir esto de superficie, hectáreas de espacio útil. Y finalmente, y aquí está una cuestión que es un poquito más complicada en el sentido de que necesitamos energía para uso directo, para iluminarnos o calentar. Eso se consigue actualmente quemando energías fósiles o con renovables. En el caso de España, aprovecho para deciros que en muchos momentos la energía que utilizamos, las renovables, las fuentes de energía renovables, alcanzan el 50%, y que esto es una cosa que en poco tiempo va a ir aumentando hasta intentar evitar el consumo de energía fósil, porque el consumo de energía fósil tiene como consecuencia la producción de CO2. Entonces, yo convierto mi consumo en gasolina en la cantidad de suelo que necesito para asimilar el CO2 que he generado quemando las moléculas de gasolina. Esto digo aquí que es una solución insostenible, porque cada vez que quemo un litro de gasolina tengo que añadir continuamente suelo, en principio forestal o un suelo, digamos, productivo, para la asimilación de ese CO2 como material herbáceo o material vegetal que se queda viviendo ahí continuamente, ¿no? De tal manera que esto nos daría para un comentario un poquito más profundo con los sumideros de carbono y cuestiones de este tipo, pero quedaros con la idea de que mientras quemo carbón, quemo gasoil, quemo petróleo, pues estoy produciendo CO2, y si yo quiero alcanzar la sostenibilidad y no tener los problemas climáticos que tenemos ahora, yo tengo que capturar ese CO2 de la atmósfera, y la única manera que sabemos por el momento de capturar el CO2 de la atmósfera es con la fotosíntesis y con la asimilación a materia vegetal. Eso nos obligaría a incorporar año a año una superficie útil, ¿no? Para este sentido. La sustitución es superficie fotovoltaica que cubra las necesidades que ahora mismo estamos generando con las energías fósiles, ¿no? Y lo mismo se puede decir para la energía, el consumo de energía indirecto, que es calentarnos, los edificios, la producción de bienes de consumo, etcétera, etcétera, ¿no? Esto tiene la misma historia, se satisface también con la quema de combustibles fósiles, y el índice lo calcula con el suelo productivo, ¿no? Y a esto hay que añadirle una cuestión muy importante, que es la superficie no alterada. La Tierra tiene lo que se llama el servicio ambiental. Nosotros ahora estamos viendo que la polinización se la hacen por abejas, que en algunos casos están por el hombre, pero en otros son naturales, la autodepuración de las aguas, la propia autodepuración del aire, de la contaminación. Esos son los beneficios, los servicios que produce la naturaleza. Y para eso hace falta que haya una porción de naturaleza no alterada, no modificada para la producción de bienes y servicios por parte de la comunidad humana, ¿no? Eso, aunque os pueda parecer llamativo, por lo menos a mí me lo parece, hay todavía una discusión de cuál sería esa cantidad de superficie. Y los científicos lo calculan entre el 12 y el 40% del total de la superficie útil debería ser reservada para los servicios sistémicos o ecosistémicos. Bueno, pues con esto ya la situación es muy simple, porque lo que habría que irse a ver qué consumimos, traducir esos consumos en superficie útil, y a partir de ahí ver la superficie útil que disponemos nosotros y cuál es la que necesitamos para mantener nuestro modo de vida, ¿no?
Es decir que el índice tiene como 3 simplificaciones. No hay problema de escasez, el índice supone que vamos a tener los recursos ilimitados y por lo tanto no va a haber problema de escasez. El índice considera que no vamos a tener problemas de residuos. Por ejemplo, el índice de la huella ecológica no tiene en cuenta la concentración de CO2 en la atmósfera, el efecto del cambio climático, no hay residuos, no hay contaminación, no hay pérdida de producción por los contaminantes, lo cual es una simplificación notable. Y por último, el índice voluntariamente rehúye la energía nuclear porque considera que la naturaleza de los residuos de la energía nuclear lo hace incompatible con el propio concepto de sostenibilidad. Nosotros en Andalucía tenemos el depósito temporal de residuos del Cabril y resulta que allí la vida media de esos residuos se mide en cientos de miles de años. Y tenemos el accidente de Palomares en Almería y allí hay plutonio que tiene 500.000 de años de vida útil. Sobrepasa con mucho, es una locura, lo que es la propia historia de la humanidad. Pensar que si alguien hubiera utilizado, si Aníbal el cartaginés hubiera utilizado la energía nuclear, pues el residuo producido por la energía que utilizó Aníbal Barca el cartaginés estaría ahora mismo indistinguible si lo hubiéramos utilizado ahora. De manera que eso está claramente en contra de cualquier concepto de sostenibilidad y por eso el índice pues no lo tiene en cuenta, dice que la energía nuclear no es una solución. De manera que, como decía antes, lo que tenemos que hacer es ver cuánto consumimos, traducirlo a superficie útil y ver cuánta superficie útil disponemos, ¿no? Y eso es lo que hicimos en Andalucía, un ejemplo que se hizo con datos de 1996, muchos podréis pensar que aquello está súper lejos, y es verdad que está lejos, pero son lo suficientemente demostrativos y además no hay tantos ejemplos para recurrir. Concretamente, en este caso, lo hice yo con un compañero y sacamos estos cálculos siguientes que son, en ese sentido, llamativos, ¿no? Por andaluz, cada andaluz, el andaluz medio, necesita 8.091 metros cuadrados para producir los alimentos vegetales que se comen. Cada andaluz necesitamos 1.128 metros cuadrados para producir la madera con las que hacemos los pupitres, las mesas, las sillas, las paredes, el conglomerado, en fin, etcétera, ¿no? Cada andaluz necesitamos, creo que eran 7.000 metros cuadrados de mar, de 7.837 metros cuadrados de banco de pesca. En este sentido hay que decir que los mares no son todos bancos de pesca, que los mares, la pesca está en sitios determinados, cerca en la plataforma continental, cerca de la costa, porque en el centro del océano no hay peces, en el océano no hay peces, y entonces pues pasaban. El otro día me comentaban que ahora también, en este caso, también se conmemora el 500 aniversario de la primera vuelta al mundo y los que llegaron aquí llegaron hambrientos y además muchos murieron de hambre al cruzar el Pacífico. Y entonces me decía, bueno, ¿y cómo es que no pescaban? Porque es que en medio del Pacífico no hay peces. Y echaban los anzuelos, pero no hay peces. Los peces están en el Banco de Pesca de Perú, pero no están en el medio del Pacífico. Bueno, pues por eso necesitamos 7.837 metros por andaluz de banco productivo, de mar productivo. Y por último, en la superficie ocupada, cada andaluz nos corresponde 232 metros de carretera, de aeropuerto, de casa, de terreno urbanizado, de piscina o de basurero. Eso al final, bueno, hay en energía, la gran entrada en energía,
cada andaluz necesitamos 15.580 metros cuadrados de superficie fotovoltaica para suministrarnos la energía que gastamos. Eso al final aparece en esta tabla, que no es más que lo que os he comentado antes, y si al final se le añade lo que es la huella ecológica, la superficie que tiene que estar destinada a un terreno que nos siga dando los servicios ecosistémicos, es decir, que siga proporcionando aquello que la naturaleza facilita toda la circulación, pues nos da que cada andaluz con datos de 1996 necesitaríamos 4,22 hectáreas. Y ahora la pregunta inmediata es decir, ¿cuánta superficie tenemos nosotros para poder disponer? Pues tenemos 1,77 hectáreas, con lo cual se puede afirmar que para alcanzar la sostenibilidad con los datos de 1996, los andaluces necesitaríamos 2 Andalucías y la segunda Andalucía sin andaluces, claro, vacía, solamente para mantener nuestra demanda de energía y de materia, ¿no? Estamos, o dicho de otra manera, estamos en una situación de insostenibilidad grave porque necesitaríamos el doble de superficie. Este cálculo se hizo unos años después, en 2006, perdón, en 2001, y como era previsible, los datos son bastante parecidos, pero un poquito peor, si en 1996 nuestra necesidad de superficie útil estaba en las 4,1, 4,2, en el 2001 había sido 4,6, y si en 1996 teníamos 1,77 hectáreas disponibles para cada andaluz, en el 2001 había bajado 1,76, lo cual había aumentado nuestro grado de insostenibilidad. Dicho de otra manera, si nosotros exportamos, y volvemos al principio, nuestro modelo, y hay que fijarse que Andalucía no es una de las regiones más desarrolladas de Europa, pero en fin, si exportáramos nuestro modelo de comportamiento al resto de la humanidad, pues necesitaríamos 3 planetas Tierra, 2 de ellos vacíos para poder satisfacer nuestras necesidades. De manera que estamos en un grave episodio o estado de insostenibilidad. La esperanza es posible. La esperanza es posible porque hay ejemplos. Si nosotros ahora vamos, y ahora voy a poner un dato de la ONU también, de finales del principio de este siglo, finales del siglo pasado, aquí un dato de la ONU se representa el índice de desarrollo humano, que va desde 0 hasta 1, y la huella ecológica. Y entonces, si veis, hay países en que el desarrollo humano es elevado, está por encima del 0,8, que ya se considera que es un índice de desarrollo humano, una sociedad que está relativamente satisface desde el punto de vista humano las necesidades de sus ciudadanos, y la huella ecológica estaría por debajo de 1, de manera que el cuadrado señalado en azul sería el cuadrado en el que se satisfacen las 2 características: una sociedad con un desarrollo humano aceptable y una huella ecológica sostenible, ¿no? Como veis, la tendencia es una tendencia a incrementar la huella ecológica, pero hay posibilidades, sobre todo en África y en la América Latina, en que la evolución sea vertical y no horizontal, con lo cual se alcance la deseada sostenibilidad. Y al final termino con una conclusión, que seguro que la conocéis todos, pero que no por sabida, como digo, es menos dolorosa, que aunque la Tierra es solo una y sus habitantes son muy distintos, los hay con una huella muy intensa, muy opresora, muy consumidora de recursos, y otros que, desgraciadamente, tienen una huella tan débil que probablemente ni satisfacen sus propias necesidades, ¿no? Y bueno, muchas gracias por su atención
y hasta otra. Listo.